Buenas tardes, ingenieros y compañeros. A mí me tocó válvulas de control. Las válvulas de control son órganos que realizan la función de regular el caudal de un fluido que se comanda a distancia por medio de una señal neumática o eléctrica de un sorboactuador que la posiciona acorde a la orden de un controlador. Las válvulas son los principales elementos finales de control, en los cuales tenemos varios tipos de válvulas. Cual tenemos la válvula de aguja, como tenemos aquí la válvula de aguja, se debe a su eje de cierre cónico que funciona como un tampón de pequeña abertura. La válvula de aguja es ideal para regular el caudal, pues gracias a su diseño, precisión y estabilidad permite un buen sellado, sin desgaste e incluso con grandes contrastes entre presiones. En el sector hidráulico se utiliza las válvulas de aguja como bypass, que significa, derivación, desvío o corte de una ruta, a las válvulas de mariposas o de bola, ante la entrada de motores o turbinas. Aquí tenemos las válvulas de bola o de esfera. Su nombre se debe a que su interior contiene una bola o esfera con perforaciones para regular el paso del fluido. La posición en que se encuentra la maneta nos mostrará el estado de la válvula, si está cerrada o abierta. Cuando la válvula está cerrada, la perforación se verá perpendicular entre la entrada y la salida, mientras cuando está abierta está alineada entre la entrada y la salida de la válvula. Las válvulas de bola pueden ser accionadas manualmente o automáticamente como un actuador neumático o eléctrico. Tenemos las válvulas de compuertas. Las válvulas de compuerta abren paso al fluido mediante un alzo o levantamiento de su compuerta o cuchilla, rectangular o redondo puede ser. Se emplea en fluidos o líquidos limpios sin interrupciones, por lo que no se utiliza para regular, ya que el disco podría erosionarse. No es recomendable instalar las válvulas de compuerta donde sea frecuente la apertura y cierre, ya que el proceso es lento y se desgasta debido a su fricción. Tenemos las válvulas de globo. Las válvulas de globo, estas se llaman así por la forma esférica de su cuerpo. Aunque hay muchos diseños ya no tan esféricos, pero estas mantienen el nombre tradicional de su función. El cuerpo de las válvulas pueden tener diferentes formas, como el de globo, de ángulo, de control, en Y y en T, etc. En medio de las dos mitades de su cuerpo se encuentra un deflector, el cual forma un orificio donde actúa un disco en asiento y ésta está conectado a un eje o basto roscado o de deslizamiento. El diseño de las válvulas de globo es ideal en la aplicación que requiere una tanqueidad perfecta o una alta efectividad de flujo o una prolongada vida útil. Tenemos las válvulas de guillotina. Las válvulas de guillotina, la cuchilla actúa en el asiento a modo que la guillotina lo que hace que sea imposible su obstrucción. Su adecuado manejo es de fluidos con sólidos. Puede instalarse con actuadores que ofrecen distintas soluciones a sus necesidades. Tenemos las válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa se utilizan para permitir o evitar el paso en muchas aplicaciones de productos líquidos en las industrias químicas, farmacéuticas y alimentarias. Las válvulas de mariposa, estas accionan automáticamente con un actuador o manualmente mediante una maneta. Tenemos las válvulas de regulación y de control. Las válvulas de regulación y control nos permiten controlar el caudal y por lo tanto la presión, la velocidad o el nivel del fluido. Estas suelen depender de dispositivos como termómetros, termostatos y también en frecuencia instalarlas con actuadores hidráulicos, eléctricos o neumáticos para un mayor control y automatización. El fluido pasa por la vía
por la vía antirretorno a una velocidad normal y según la situación del pistón podrá obstruirse o disminuirse como consecuencia de la velocidad del fluido. Tenemos las válvulas de retención o antirretorno. Las válvulas de retención también se las puede conocer como válvulas unifluidos, válvulas unidireccionales, antirretornos o válvulas Chetz. Su función es cerrar completamente el paso del fluido que está en movimiento en un sentido y dejar libre el opuesto. El disco interno tiene un corregido mínimo hasta la posición de apertura total. Se emplea cuando se requiere conservar la presión de una tubería que está en funcionamiento y a su vez descargar otro lado contrario que está bloqueado y retenido. Estas se pueden utilizar para evitar los golpes a arietes y de cebado de bomba. Las válvulas de seguridad o de alivio. Las válvulas de seguridad o de alivio se encarga de aliviar o suavizar la presión en el momento que el fluido supera un límite predeterminado y tratan de prevenir que el sistema explote por el exceso de presión. También hay válvulas que alivian la presión cuando la temperatura, y presión, claro, sobrepasan el límite fijado por el fabricante. Muchas gracias.